No importa si amas u odias a Donald Trump, lo que no puedes negar es que el tipo entiende cómo funciona el juego del dinero, desde quebrar con más de 900 millones en deuda, hasta construir un imperio de billones y llegar a ser presidente del país más poderoso del mundo. Pero más allá de la polémica, hay algo que nadie te está enseñando. Y hoy te voy a revelar las 7 mentalidades de millonario que aprendí directamente de él y cómo puedes aplicarlas, incluso si hoy no tienes ni un dólar en el banco. ¿Estás listo para dejar de pensar como pobre y empezar a pensar como rico? Entonces arranquemos. Mentalidad 1. Piensa en grande, si no, ni lo intentes. Donald Trump tiene una frase que lo define: si ya vas a pensar, piensa en grande. La mayoría piensa en sobrevivir, él piensa en construir imperios. Y ese es el verdadero problema: la gente pobre no es solo pobre de dinero, es pobre de visión. Mientras tú piensas en vender 10 productos, el millonario ya está pensando en cómo abrir franquicias internacionales. Foco piensa como si no hubiera límites, el dinero sigue a las ideas grandes, no a la segura. Pero te diré algo, pensar en grande no es soñar con los ojos cerrados. Trump no soñaba con tener una casita. Soñaba con poner su nombre en un rascacielos en Nueva York. Pensar en pequeño es una profecía que se cumple sola. Si no estás dispuesto a pensar en grande, entonces mejor ni lo intentes. El mundo ya está lleno de personas promedio, no necesitas ser una más. Mentalidad 2. El fracaso no es el final, es parte del juego. Donald Trump lo dijo claro: a veces, perder una batalla te enseña cómo ganar la guerra, y él lo vivió. Trump se ha declarado en bancarrota más de una vez. En los años 90, Trump estuvo a punto de perderlo todo. Multimillonario un día, endeudado con más de 900 millones de dólares al siguiente, pero no se rindió, porque él entendía algo que muchas personas todavía no. El fracaso no te define, te moldea. ¿Y qué hizo? Volvió a construir imperios. Escucha esto con atención: los pobres evitan el fracaso, los ricos lo enfrentan, lo analizan, y lo usan como combustible. Recuerda esto: a veces se gana, a veces se aprende. Los ricos no le temen al fracaso, aprenden rápido y se levantan más fuertes. Y si tienes la mentalidad correcta, el fracaso deja de ser una vergüenza y se convierte en tu maestro. Mi consejo para ti es: si fracasaste, no eres un fracasado, eres alguien que se atrevió a intentarlo, y eso ya te pone en otro nivel. Mentalidad 3. La deuda es tu amiga, si sabes usarla. Donald Trump lo explica sin rodeos: yo uso la deuda para hacerme más rico, tú la usas para volverte más pobre. No se trata de evitar deudas, sino de saber usarlas para construir activos. La mayoría de las personas le tiene miedo a la palabra deuda porque la asocian con tarjetas de crédito, préstamos, intereses, angustia. Pero la verdad es esta: la deuda no es mala, lo que es malo es no saber cómo usarla. Ya he explicado en vídeos anteriores cómo funciona la deuda, así que no repasaré el mismo tema. Lo que sí te diré es que Trump construyó gran parte de su imperio con dinero prestado, pero no lo hizo a lo loco, lo hizo sabiendo que ese dinero iba a multiplicarse. Te diré algo: el que sabe usar la deuda puede acelerar su riqueza, el que no, se convierte en esclavo del banco. Mentalidad 4. Rodéate de gente más inteligente que tú. Donald Trump dice algo que a muchos les cuesta aceptar: siempre contrato a personas más inteligentes que yo. Contrata a los mejores y déjalos hacer su trabajo. Trump nunca fue el más técnico, pero sí fue un genio en encontrar talento, porque él entendió desde temprano una regla de oro en el juego del dinero. Te diré algo: el ego te hace querer ser el más listo del cuarto. La inteligencia real te hace querer ser el más rodeado de talento. Mira, Trump no diseñaba los edificios, no decoraba las torres, no hacía cada negociación legal, pero sí sabía delegar, liderar y coordinar a los mejores. Y por eso construyó un imperio mientras otros se ahogan intentando hacerlo todo solos. Escucha bien: no necesitas saberlo todo, solo necesitas rodearte de quienes sí lo saben, porque tu entorno define tu futuro, y si estás rodeado de mediocres, no vas a crecer. Recuerda esto: si tú eres el más listo de tu grupo, necesitas un nuevo grupo. Mentalidad 5. Domina el arte de negociar. Si hay algo que Donald Trump ha dejado claro es esto: todo en la vida es una negociación. El libro El arte de la negociación es literalmente su Biblia. Él dice en su libro que la habilidad de negociar no es solo para empresarios o políticos, es una herramienta de supervivencia. Cada vez que hablas con alguien, una pareja, un cliente, un jefe, estás negociando tiempo, dinero,
oportunidades, incluso respeto. Para Trump, cada conversación es una oportunidad de ganar. Aprender a negociar es aprender a multiplicar tu valor. Ahora sabes por qué muchas personas ganan poco, porque no saben negociar su valor y se conforman con menos de lo que merecen. Trump dice, yo siempre apunto alto, pido más de lo que quiero, así, aunque no lo consiga todo. Siempre gano más que el promedio. Eso es una mentalidad de millonario. No te da miedo pedir, porque sabes cuánto vales. Te diré algo: si no sabes pedir lo que vales, siempre vas a ganar menos de lo que mereces. Recuerda esto: negociar es un músculo. Si no lo entrenas, vas a vivir a merced de los que sí lo hacen. Y en este mundo, o tú negocias, o te negocian a ti. Mentalidad 6. Confía brutalmente en ti mismo. Trump decía, nadie va a creer en ti si tú no lo haces primero. Y si tú dudas de ti, el resto del mundo lo olerá como un tiburón huele sangre. Y tenía razón. Trump tiene algo que muchos no entienden, una fe descomunal en sí mismo. Y si no crees en ti, nadie más lo hará. Y aunque suene arrogante, su nivel de autoconfianza lo llevó a la cima. Aprende esto: confianza no es creerte mejor que todos. Es saber que nadie puede detenerte si tú decides avanzar. ¿Por qué? La riqueza empieza en tu mente, y si no puedes confiar brutalmente en ti, no esperes que nadie más lo haga. Mentalidad 7. Controla tu tiempo como si fuera oro. Donald Trump lo deja clarísimo: el tiempo es más valioso que el dinero. Puedes perder dinero y recuperarlo, pero una vez pierdes el tiempo, ya no vuelve jamás. La gente rica protege su tiempo como si fuera un tesoro. La gente pobre lo regala a cualquiera, lo mata en redes sociales, lo entrega sin pensar. Te pregunto, ¿quieres volverte rico? Entonces necesitas empezar a gestionar tu tiempo, como lo haría un CEO de millones. Un millonario sabe a qué le dice sí, pero sobre todo, a qué le dice no. Trump decía, yo no hago tareas que me hacen perder dinero. Mi tiempo vale demasiado, mientras tú estás 3 horas scrolleando en TikTok, o viendo series que no te dejan nada. Alguien está usando esas mismas horas para crear, vender, invertir y crecer. ¿Quieres saber quién será millonario y quién no? Mira cómo usa su tiempo, y ahí tendrás la respuesta. Recuerda siempre esto: el tiempo no se recupera. El que no lo controla, termina trabajando para el que sí lo hace. Así que decide hoy: ¿vas a ser dueño de tu tiempo, o esclavo del de alguien más? Los ricos no nacen con suerte, nacen con una mentalidad distinta, y si tú llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso: cambiar tu forma de pensar. Pero recuerda esto: la información sin acción es solo entretenimiento. Así que elige una de estas 7 mentalidades, y aplícala hoy, sin excusas, porque Trump no esperó a que el mundo creyera en él. Él se creyó el cuento primero, y luego, lo convirtió en realidad. Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien que necesite escuchar esto, y suscríbete, porque aquí, no solo hablamos de dinero, hablamos de mentalidad ganadora.